título de esta palabra tiene un título que se llama manto de cobertura. Di conmigo, manto de cobertura. Y yo recibí esta palabra colocándome la sábana de mi hijo con la que yo duermo. Y apenas yo hice pude sentir el manto de cobertura del Señor. Y él me dijo, esto es lo que le vas a decir a la iglesia. El manto de cobertura que viene de la presencia de Dios. El manto que Dios da sobre sus hijos y sobre sus sacerdotes. El manto espiritual que Dios trae desde el cielo solamente para los íntimos, para los que le aman y los que le dan valor a su presencia. El manto espiritual, sobre todo aquel que teme y tiembla delante de Dios. El manto espiritual que no importa las circunstancias que tú vivas en tu humanidad, te cubre. El manto espiritual que trae sobre tu vida protección. El manto espiritual que te hace sentir la presencia de Dios para que entiendas y sientas que no estás solo, que no estás sola. El manto espiritual que en medio de las circunstancias de la vida, donde muchas veces te sientas triste, donde muchas veces te sientas apagado, donde muchas veces no sientas aún a Dios, quiero decirte en esta mañana que Dios ha puesto un manto espiritual sobre tu vida. Y ese manto espiritual, apláudele al Señor, ese manto espiritual no va a depender de las circunstancias que Dios permita que tú pases, porque el manto espiritual trae sobre ti una seguridad y una protección que viene del Altísimo. Ese manto espiritual está cayendo y está sobre ti y sobre mi vida en esta mañana, porque es un manto que tú no puedes ver. Dios utiliza las cosas de manera simbólica para hacernos entender lo que Él quiere decirnos, para hacernos entender el trasfondo de lo que significa lo espiritual. Dios se muestra de manera física para hablar a tu vida, para que puedas ver de una manera física lo que Dios quiere decirte, para que no se te olvide, para que cuando tú veas algo parecido a lo que Dios está poniendo como ejemplo sobre tu vida, tú recuerdes que Dios te dio una palabra, tú recuerdes que Dios te lo dijo, tú recuerdes que Dios usó ese instrumento, Dios utilizó esos símbolos para decirte sobre tu vida algo que permanece para siempre. Lo que Dios da, lo material, no lo puede quitar. Lo que Dios da, lo material, no lo puede corromper. Lo que Dios da, no se puede envejecer. Porque todo lo que viene de Dios permanece para siempre sobre tu vida, permanece sobre tu casa, permanece sobre tus generaciones y lo recibirán tus hijos y ahí estará vigente. Porque Dios, cuando decide dar una palabra a un pueblo, a una persona, es algo que permanece para siempre. Dios hace pacto y aunque uno de nuestros hijos no los cumplan o los rompan, cuando Dios establece un pacto contigo, su misericordia te va a alcanzar y cumplirá lo que prometió en tu vida. ¿Cuánto lo recibe? Así que el manto normalmente se le entregaba a los sacerdotes. Ellos tenían una túnica y encima tenían un manto, y el manto de ellos era un color específico, era de color azul, y muchas veces no era así, sino que era como una bata y aquí el espacio para meter la cabeza. Y representaba la autoridad que Dios le da al sacerdote. Un manto, normalmente muchos usaban para su vida como los que están en Bogotá, que siempre tienen que usar chaqueta porque están en un clima frío encima de su ropa. Nadie se coloca una chaqueta sin tener nada abajo. Primero tiene su ropa por debajo y encima el manto, porque el manto los va a proteger de frío. Y allá, aunque era una tierra desértica, no había frío,
el Señor le estableció a los sacerdotes un manto que representaba esa cobertura, esa autoridad que Dios le delega a los hombres de Dios en palabra, en la enseñanza, para ser maestros y para guiar a un pueblo. Así que normalmente se conocía el manto de los sacerdotes de esta manera, y qué lindo que el Señor hasta le escogió un color azul. Y en Israel todos visten en ese tiempo de túnicas, que era como una bata, ¿verdad? Como la túnica de José de colores, pero encima portan un manto. Muchos lo usan aquí así y muchos lo usan así para entrar al templo y orar y cubrirse su cabeza. Amén. Pero Dios me afirmaba lo que dijo Jesús en Mateo 28:20. Cuando Dios te entrega un manto, Él hace una promesa y es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso representa un manto espiritual que te dice que la presencia de Dios va a estar contigo todos los días. No solamente cuando vengas a la iglesia, no solamente cuando hagamos un servicio en la semana, es todos los días. Y el manto del Señor representa esa presencia que nos acompaña siempre. Amén. En Juan 15:7 nos dice que si nosotros amamos a Dios, lo dijo Jesús, y permanecemos y guardamos su palabra. Vamos a leerlo, Juan 15:7. Que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque portas una palabra. Cuando tú guardas la palabra, la palabra va a estar contigo. La palabra va a permanecer contigo y no te va a faltar palabra de Dios en cada circunstancia de tu vida. Y por eso al inicio dije cuán importante es escuchar cada día la palabra. Porque entender que en cada circunstancia de tu vida hay una palabra de Dios para ti, eso te fortalece y te fundamenta para continuar en tu vida en Cristo Jesús. Para no tomar decisiones bajo las circunstancias, que es viable o que no es viable, que es más razonable o que no es más razonable, o que hace todo el mundo o que voy a hacer yo también. Esa palabra de Dios va a ser como un manto sobre tu vida que te va a guiar y te va a llevar a tomar decisiones bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y esa palabra es como un manto que te ayuda en todas las circunstancias de tu vida. Amén. Efesios 2:8 nos habla acerca de la gracia. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, cuando se compara o en este momento que Dios la representa como si fuera un manto, no es algo que tú tengas que pagar. No es algo que tú tengas que ganártelo. No es algo que tú tengas que pedírselo a otro. No es algo que tú tengas que portar físicamente, porque es tuyo y sin eso, si no lo tienes físicamente, no es. La gracia es un regalo de Dios que te va a dar salvación y eso cubre tu vida. Normalmente un manto dijimos que es algo para cubrirse, y cuando tú estás en Cristo, Dios coloca sobre ti un manto de gracia, donde si tú fallas, donde si tú pecas, no te van a decir: ya no te mereces el manto. Ya ese manto lo ensuciaste, ya no sirve, ya ese manto no tiene efecto. No. Dios muestra su gracia sobre todo aquel que está en el proceso y que se esfuerza por amar a Dios. Y por el que no se esfuerza también. Porque Dios derrama un manto de gracia que te va a salvar tu vida frente a las circunstancias,
que te va a ayudar a vencer los obstáculos, que te va a ayudar a vencer las debilidades. Que si te caíste y te ensuciaste el manto y tus ropas espirituales, la sangre de Cristo viene a decir, yo ya limpié por ti, ya yo pagué por ti, ya yo me ensucié por ti. Así que levántate y sigue hacia adelante. Amén. Porque eso es como un manto que está sobre ti, que el mundo espiritual no podrá venir a acusarte, porque si tú vienes bajo ese manto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, tiene efecto en el tribunal de Dios, amén. Y Dios, que es el juez, decide colocar el cetro de gracia sobre ti y decirte, mijo, sigue adelante porque necesito que crezcas. Sigue adelante porque te estoy formando para que cumplas el propósito. Sigue adelante porque grandes son mis planes que tengo contigo. Sigue adelante porque no ha llegado aún el tiempo en que necesito que me glorifiques. Sigue adelante. Y eso es algo que Dios pone sobre ti, que no tienes que pagar, sino que a través de Jesús nos fue dado ese manto de gracia y de salvación. Y tú tienes que entenderlo, porque el mundo espiritual lo ve, lo sabe y lo conoce, y por eso sabe hasta dónde puede llegar contigo. Pero a veces nosotros que lo tenemos no conocemos el trasfondo de lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Amén. Salmo 63:3 dice, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmos 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y Dios ha puesto una misericordia sobre nosotros. En que hay días en que amanecemos prendidos y espirituales y hay otros días que amanecemos apagados, tristes y desconsolados. Pero la misericordia de Dios es diferente a la gracia. Porque la gracia tiene que ver principalmente con el sacrificio de Jesús y con la salvación. Y la misericordia de Dios tiene que ver con el sostenimiento diario de tu vida material y de tu vida espiritual. Amén. Y cada día que nosotros nos levantamos, por eso hay un salmo que dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Porque ya la salvación está, ya la gracia está sobre tu vida. Pero todos los días que tú vas a vivir en esta tierra, en tu vida humana, ¿cómo te sostienes? Física y espiritualmente, por la misericordia de Dios. Que es un don, un fruto del Espíritu Santo de Dios. Que nos ayuda a estar de pie, firmes, independientemente de lo que nosotros podamos hacer por Dios. Si oramos o si no oramos. Si nos levantamos tarde y salimos corriendo y Señor, buenos días, gracias, estamos siendo sostenidos por la misericordia de Dios. Amén. Está siendo sostenido por la misericordia de Dios. Cada día la misericordia de Dios sostiene toda la tierra. A cristianos y a no cristianos. A animales, a bestias, a reptiles, a aves y a toda la creación, al universo. Todo está sostenido por la misericordia de Dios. Porque si a Dios le place, así como hizo con otros pueblos, puede destruir la tierra. Pero por la misericordia de Dios dijo, no volveré a destruir. No los volveré a destruir. Habrá un juicio, pero ya no será Dios mismo quien lo haga. Porque Dios envió ángeles y ejércitos espirituales para destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad. Vino de la justicia de Dios. Y si hay muerte y destrucción, ya no es por la mano de Dios, sino por el mismo hombre. Que se ha corrompido y se ha vuelto malo en su corazón contra su hermano. Pero la misericordia de Dios nos sostiene como un manto que está sobre la tierra. Y cuando escribí manto, sin colocar Biblia, me sale un manto que es el que rodea y protege la tierra. Imagínense, hay un manto
a nivel geográfico, a nivel de estudios de la ciencia, que se llama y que el manto de Eva, imagínense hasta el nombre que le pusieron, pero se llama manto aún. En la atmósfera, en la tierra física, hay algo, un manto que protege la tierra, que la sostiene. ¿No les parece eso tremendo y maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, de manera literal, se muestra en la tierra de las cosas espirituales que Él hace. Porque hay un manto físico en la tierra, porque es una muestra del manto espiritual en la que Él sostiene la tierra. Y es en lo que los científicos se basan, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo demostrar y en lo que yo puedo certificar. Y Dios lo hace todo de manera simbólica y literal. Y así que aquí hemos aprendido cómo se representa el manto de cobertura de Dios. Acabo de decir 4. El primero fue a través de su presencia en Mateo 28:20. A través de su palabra en Juan 15:7. A través de su gracia que está en Efesios 2:8 que nos da salvación. A través de su misericordia que está en el Salmo 63:3. Vamos a repetirlo. ¿Cuáles, entre cuáles Dios representa ese manto? Diga conmigo, su presencia, su palabra, su gracia y su misericordia. Ahora repítalo usted. Su presencia. Otra vez. ¿A través de qué se representa el manto Dios? A través de... Todos juntos. A ver, 1, 2 y 3. Es su presencia, su palabra, su gracia y su misericordia. Ahora lo vamos a decir todos para que no se nos olvide. Otra vez. Su presencia, su palabra, su gracia y su misericordia. Amén. Eso se merece un fuerte aplauso. Ahora vamos a analizar a la luz de la palabra unos ejemplos de cómo Dios representó esto en la historia de los hombres de Dios que están en la palabra. El primero de ellos habla de José, que aunque no habla de manto, habla de túnica, que se conjugan porque para ponerte un manto tienes que tener una túnica o un vestido. Y Dios sabía los planes que tenía con José, pero fíjese que de manera literal, por eso estoy predicando con esto puesto de manera literal. Porque Dios de manera literal un día colocó en el corazón de Jacob hacerle una túnica de colores que lo diferenciaba de lo que Dios había depositado en José, Dios había planeado. Tuvo esa sabiduría para poder decir, no fue que ustedes hicieron esto, fue que Dios lo usó para bien a nuestro pueblo. Que en medio de la dificultad, que como nosotros humanos, en medio de las heridas, de no querer perdonar, de estar dolidos, de estar heridos, no dejó que esto fuera más fuerte que él. Y su corazón se abrió en medio de sus hermanos para mostrarles su perdón. Porque Dios conoce el corazón. El primogénito y los demás, vamos a matarlos, vamos a decir mentiras. Se acostaron con la mujer de su papá. Lo vendieron. Les importó el corazón de su papá. Le importó desterrar a su hermano de su pueblo. Le importó lo que pasara con su vida. Pero Dios, que conoce el corazón, decidió desde antes ponerle la túnica de colores al de corazón perfecto. Y se la puso no después. Te lo mereces, José, perdonaste a tus hermanos, ahora estás proveyendo comida, salvaste a tu pueblo. Te mereces la túnica de colores ahora. No, antes.
antes Dios puso el manto de su presencia sobre él. Y fue ese manto y esa cobertura que le dio la sabiduría, que le dio la habilidad en las finanzas, que lo enseñó a ser un profesional en administración de empresas, quien lo llevó a no pecar con esa mujer que lo quería violar. Fue bajo ese manto que lo ayudó. Porque para un hombre no es fácil resistirse ante una mujer que te acose. Pero el manto de Dios es esa cobertura y es esa ayuda que te da el poder de hacer las cosas para Dios. El manto y la cobertura de Dios. Así que José la tuvo. Y la tuvo de manera física. Pero fue la túnica de colores. La túnica de colores ni siquiera llegó, se fue con él cuando lo vendieron. Se la quitaron, la llenaron de sangre, la ensuciaron. Y como dijo ahorita, se la querían poner y para ninguno era. Te pueden quitar el manto físico. Te pueden quitar las cosas materiales. Pero lo que Dios ha depositado sobre ti, nada, ni el enemigo ni nadie te lo puede quitar. Así que el manto físico es una demostración de lo que Dios porta sobre ti para siempre. Amén. Bartimeo tenía una capa y esto pareciera como una capa. Y así como existía una túnica de colores, vendían capas, como decir ahora, no es lo mismo ponerse una chaqueta de marca a ponerse una chaqueta del todo 5,000. Hay una diferencia, ¿cierto? En ese tiempo habían también vestidos y túnicas para las señoritas de colores vivos. Y también habían capas para las personas con enfermedades enlutadas. Por eso los colores de luto tienen un manto que hace que hagan ver en qué estado está esa persona. Y Bartimeo tenía una capa que representaba, quiero que la leamos, la cita, que representaba la situación en la que él estaba. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esto nos habla de la situación en que muchas veces nosotros caemos, sobre todo antes de estar sin Cristo, situación de pobreza, situación de mendicidad, situación de que todo me lo den, de que todo yo dependo de todo lo que me dan, situación de mente escasa, situación de ceguedad espiritual, situaciones de ruina, situaciones de pecado, que de una manera u otra nos caracterizaban por no tener la cobertura y el manto de aceptar a Jesús en nuestro corazón. El pecado se enseñorea de las personas, de los viciosos, de las prostitutas. Es algo que les cubre. Recuerdan que el manto es algo que te cubre. Y muchos andan, y muchos teníamos otro tipo de capa, de cobertura, de lo que portábamos antes de recibir a Jesús. Y una vez tenemos un encuentro con Jesús, ese manto se cae. Esa actitud se cae de nuestras vidas. Porque conocimos a Jesús, que es la verdad, y Él nos hace libres.
Y por eso Bartimeo apenas vio a Jesús, apenas fue al encuentro con Jesús, apenas clamó porque él quería cambiar, pero su situación, lo que él portaba, era algo feo para su vida. Pero él clamó y fue a Jesús y apenas se levantó, su capa se fue quitada. Porque Jesucristo quita las capas de opresión de tu vida. Dios quita y rompe todo aquello que te cubría, que te seguía, en lo que tú portabas. Y por eso tú dices, yo no salgo adelante y puedes tenerlo todo y no te sientes bien. Porque muchas cosas en tu vida te tienen cubierto. Pero la sangre de Jesucristo nos hace libres y hacen que esas capas de maldición, que esos mantos de dolor sean quitados con el poder de su sangre. Y si tú me estás viendo en esta transmisión y recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, así como Bartimeo, esa capa se cayó, yo declaro que se cae sobre tu vida todo manto de mentira, todo manto de pecado, todo manto de esclavitud, todo manto de pobreza, todo manto que te lleva a mendigar. Eso se quita sobre tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre tu vida espiritual. Porque la palabra tiene poder sobre ti. Y una vez Dios lo hizo en mi vida. Me quitó el manto de no creerme nadie. Me quitó el manto del rechazo. Me quitó el manto de la tristeza. Y me dio un manto de alegría. Un manto de gozo. Y hoy porto el manto de su palabra. El manto de su presencia. El manto de su gracia. El manto de su misericordia. Ven a Jesús. Y no es el manto lo que representa. Es Dios a través de ti. Y como yo sentí esta mañana, fue con la sábana de mi niño. Yo me quería ir a traer la sábana de mi niño. Pero el Señor me regaló este manto con un propósito. Mira, que es igualito a uno que tiene Julie. Julie portas el manto. Y el Señor... Y al igual, al dar esta enseñanza, hay que ser claros, porque no todos somos maduros. Y muchas veces nos aferramos a lo que espiritualmente, físicamente Dios nos habla. Y yo sentí apego por la sábana. El Señor me dice, no es el manto físico con lo que te estoy hablando. Es lo que yo quiero representar a través de ese manto. Amén. Y no es esto lo que demuestra hoy que Dios está conmigo y la presencia de Dios. Es un símbolo que Dios trae para hablarte, para que puedas entender más lo que Dios quiere decir a tu vida. Así que no es el manto, es lo que representa, lo que Dios pone sobre ti. No te lo pueden quitar ni los dones, pues la Biblia habla que irrevocables son los dones y el llamamiento. Te afirma que no estás solos, que Jesús está allí, aunque a veces no lo sientas, Él está allí. Te cubre con amor, te cubre con su mirada. Tu mirada te hace sentir protegido. Su calor te envuelve, te hace sentir su cuidado. El manto representa el acompañamiento de Dios en tu vida, porque Él va a estar allí y tu espíritu sabe que Él está contigo. Démosle un fuerte aplauso sobre ti. Cuando me puse el manto es como si hubiese sentido un abrazo de Dios, porque tú sientes que algo te está cubriendo. Amén. La ropa cubre tu desnudez, el manto cubre tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Lo repito, la ropa cubre tu desnudez, pero el manto cubre tu vida, de tu humanidad a lo espiritual. ¿Cuánto podemos entender esto? El manto cubre tu vida, de tu humanidad a lo espiritual. Había un manto, como estamos hablando de manto, hay que hablarlo todo. Y es que la Biblia nos tiene de todo para que no nos confundamos. Hubo un manto babilónico que Acán lo vio,
lo deseó y lo tomó. Hay cosas que tú deseas. La unción de esta mujer. Y no es malo, ¿verdad? Tener dinero para ayudar, para comprarme un carro, para suplir todas mis necesidades. No es malo, pero guardando el corazón. Guardando el corazón. Porque si tú quieres ser como esa persona, una Kay Lewis, una Wilda y todas estas hombres y mujeres de Dios, Juan Carlos Harrigan, Yesenia Ten, pero resulta que tú se lo pides a Dios y pasa el tiempo y no te ves al mismo nivel que ellos, te puedes frustrar creyendo que Dios no es tan grande en tu vida, que Dios no se glorifica en tu vida como se glorifica en ellos. Y es allí donde tú tienes que tener la sabiduría de Dios para entender que lo que Dios ha puesto sobre ti es grande como el Dios grande que tú adoras. Que no depende de cómo es tu llamado, de cómo es tu ministerio, sino depende del diseño original que Dios tenga contigo y hasta donde Dios te quiera llevar. Porque si no, va a traer sobre ti frustración. Y es allí donde tú tienes que reconocer qué manto te ha dado Dios. Para saber hasta dónde llegar con Dios. Amén. Porque si no, puede ser una contrapuntada que te puede frustrar en el ministerio y en tu llamado. Y no llevarte a hacer con excelencia lo poco, lo mucho o lo grande que Dios te quiera llevar a hacer. Y por eso tienes que tener claro tu manto. No el de otros, no el de aquella iglesia, no el de aquel pastor, no de la líder que más habla y Dios la usa aquí, no del que canta y del que ministra. El manto que Dios ha puesto sobre ti. Porque ahí es donde va a estar la cobertura y el respaldo de Dios. El manto que Dios te dio sobre ti. Y ahorita voy a leerles una cita donde cuando Jesús entró, todos los mantos se los tiraban a Jesús cuando iba en el burrito. Porque esa autoridad de Jesús es la que merece que todos los mantos sean rendidos. Amén. Así que hoy Dios quiere que tú sepas el manto que Dios ha dado sobre ti. No sobre otros, sobre ti. Y hay un manto en esta congregación, hay un manto sobre mi vida, hay un manto sobre el pastor, hay un manto sobre ti como líder, hay un manto sobre ti como oradora, como intercesora, hay un manto sobre ti. Aunque no sea florecido como otros, hay un manto sobre ti. Y tú tienes que tenerlo claro. ¿Y qué hizo Acán? Vio el manto babilónico. Uy, este está más bacano. Y encima hay vestido y encima hay un lingote de oro. Yo quiero eso. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Acán no tuvo la sensibilidad espiritual para entender que el manto que había de Dios sobre Israel para pelear las batallas y vencer a los que aparentemente eran más fuertes, como Babilonia, era más fuerte que lo que sus ojos estaban viendo, que lo que sus ojos estaban deseando. Y por eso él lo vio, lo codició en su corazón y lo tomó. Y eso representó un anatema, no solo en su vida, sino para todo el pueblo. Donde Josué fue a pelear y con un pueblo más pequeño habían vencido otros pueblos más grandes. ¿Y cómo va a ser posible que ante un pueblo pequeño hayan perdido? Y Dios habló a Josué. Hay anatema. Y él tuvo que decir, fui yo. Fui yo. Y quiero que lo leamos. Jueces 7, del 20 al 21. Jueces 7, del 20 al 21. No voy a mirar ahora
porque así como estos hombres de Dios se echan todo el tiempo y estamos ahí, yo he reconocido el manto que Dios me ha dado hoy y no me voy a limitar por la hora. Amén. Jueces 7, 20 y 21. Dice así. Es ese. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda. No, este creo que no es. Espérate ahí. No, esta no es. Bueno, me escapan porque creo que coloqué mal la cita. Esa no es. Es donde Acán reconoce y dice, yo fui y lo tengo enterrado. Y tuvieron que ir a sacar ese anatema, ese manto babilónico y echarlo fuera del campamento. Entonces tú no puedes tener 2 mantos. Amén. No puedes tener 2 mantos. O tienes el manto de Dios espiritual o tienes el otro, pero tú no puedes tener 2 mantos. Tú no puedes estar bajo 2 coberturas. Tú tienes que estar bajo una sola. Porque Dios no, ok, léelo. Ok, no puedes tener 2 coberturas. Porque amarás a la una o a la otra más que a la otra. Y Dios no comparte su gloria. O tienes el manto de Dios o no lo tienes. Y Dios trajo juicio sobre la casa de Acán. Y podemos ver de que Dios no compara su manto. Amén. Y es importante que tú te vayas claro con esto hoy. Sí. Que está gracias, hermano, en Ofra, la cual era de los abisereitas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, pues ¿quién nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Hasta ese versículo. Que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esa fue la primera vez en donde Gedeón se levantó para salvar al pueblo. Y bueno, aunque no estaba en la cita, Gedeón recibió, después de tener un manto de miedo y de desconfianza, recibió la cobertura de Dios para levantarse como juez y librarnos de los madianitas. El manto de Dios te lleva a salvar a tu pueblo. El manto de Dios te lleva a salvar tu familia. El manto de Dios te lleva a pelear y a ganar las batallas de tu casa. Amén. Y eso Dios lo hizo a través de Gedeón. Existe un manto sacerdotal que es el que habla en Éxodo 28:31. No lo vamos a leer porque ya les hablé de esto, pero sí representa la autoridad que Dios tiene con los hombres de Dios. Porque Dios para eso los pone como sacerdotes sobre la casa. Y uno debe respetar ese manto y esa unción que Dios coloca sobre los sacerdotes. Aún cuando hay un sacerdote católico, uno lo mira con respeto. Porque aunque no sea de la doctrina que nosotros profesamos, de igual forma están puestos en esta tierra en nombre de un Dios. Y de ahí en adelante tendrán que darle justicia, cuentas a Dios, pero los hombres de Dios todos merecen respeto. Por eso es importante que nos guardemos de hablar de los hombres de Dios, porque estamos tocando el manto que Dios puso sobre ellos.
Y es importante que tú y yo, y ahorita aprendemos de eso un poco más con David. Otro punto, el monte carga bendición, el manto carga bendición. Aquí hay unas historias donde Ruth, la moabita, estaba con su suegra y se fue a los pies de Boaz para decirle que la redimiera. Ella obedeció a la instrucción de su suegra, pero como les dije, todos llevaban un manto. Al amanecer, Boaz le dice, vete porque no se debe saber que hay mujeres en la era. Y le dijo, toma tu manto, y allí le echó provisión de comida. El manto carga bendición de provisión de parte de Dios. Cuando tú tienes el manto, el Señor te provee. Y hoy estoy un poco más alta, porque el manto de Dios, ¿verdad? Me trajo provisión. Esto fuera una fundación que regalaban cosas y me dice, eso quedó ahí y el Señor me dijo que era para ti. Y voy y me dicen, exactico. Y son más altos de lo que yo uso, pero no se sienten altos. Pero el Señor me los regaló. Y esta falda me la regaló el Señor. Me la regalaron los hijos. Y yo, Señor, ahí está tu mano. Esto representa algo muy importante, lo recibí el día que vino la profeta Eva, y fue uno que me dio la profeta Eva, ustedes estaban acá, y ese mismo día Dayana me había hecho uno y era símbolo de la doble porción de la unción que yo le pedí un día al Señor. Y por eso cuando predico tiene un símbolo, recuerden, no es el collar, es lo que me ayuda a recordar, lo que Dios me ha entregado y lo que porto. ¿Para qué uno se lo pone? Para portarlo. Y lo que otros van a ver se va a reflejar de manera simbólica lo que Dios te ha entregado. Amén. Y están los aretes y está esto. El manto trae provisión. El manto trae provisión. Y Ruth recibió la provisión y Boaz le llenó el manto de comida para que no tuviera que recoger del piso, sino que el manto de Dios estaba sobre ella. Amén. Otros jueces. Jueces 8:24. Aquí hay algo importante y es que cuando Dios trae la provisión tenemos que guardar nuestro corazón. Les voy a leer. Gedeón, después que hizo todo lo que hizo, que vencieron a los madianitas, cogió el manto y les dijo a todos, traigan acá. Y todos le dieron oro, le dieron plata y con eso él construyó un efod que lo puso en la ciudad de Gedeón. Y eso se convirtió en maldición para su vida, porque hizo que el pueblo se descarriara y nuevamente volviera a los dioses. Entonces, cuídate de que tu manto lo utilices para enriquecerte. Cuídate de que tu manto lo utilices para pedir en nombre de Dios. Cuídate de usar tu manto para recibir ganancia de otras cosas que no honren a Dios. Y Gedeón tenemos una gran referencia. Gedeón se levantó para destruir a los madianitas con 300. Pero podemos estar siendo desviados de Dios. Cuida tu manto. Cuida tu manto. Porque si lo hizo un hombre de Dios, Dios nos guarde a nosotros. Y por eso está en la Biblia. Para que en un momento donde no veamos, no discernamos y nuestro corazón engañoso nos lleve a pedir. Y me pasó algo cuando yo estaba escribiendo eso, como era de la provisión, y yo leí primeramente antes de leer el trasfondo, yo dije, o sea que en el manto yo puedo pedir que se echen las ofrendas o algo así. Y cuando leo el trasfondo, el Señor me dice, de eso quiero que te cuides. Me confrontó y me ayudó a aclarar lo que Dios quería que enseñarme y enseñarle a ustedes. Cuida el manto. Cuida el manto, porque Gedeón no lo hizo con la mala intención, pero lo hizo en su corazón y en su humanidad.
Y yo apenas leí el primer mensaje de la Biblia, lo pensé. Y cuando leí el trasfondo, Señor, guárdame. Cuida tu manto. Amén. Ojo cómo usamos el manto que Dios nos dio para nuestros intereses. Cuida el manto. Samuel y Saúl, en 1 Samuel 15, del 27 al 28, Samuel le está reclamando a Saúl, no obedeciste, no me esperaste, hiciste el sacrificio y tras de eso no mataste el rey ni lo mejor del ganado. ¿Y qué es lo que yo estoy escuchando? Se enfureció. 1 Samuel 15, del 27 al 28. Y viene Saúl y lo toma del manto, como diciendo, me equivoqué, y se rompió el manto. Y Dios le da la palabra a Samuel y le dice, así como se ha roto el manto, Dios ha roto tu reinado. Tremendo. La obediencia. Pero, no. La obediencia. La obediencia. Y desde ese mismo momento, aunque al día siguiente siguió siendo rey, el manto de rey que Dios le había puesto a Saúl fue roto en esa hora. Amén. Así que mejor seamos obedientes para cuidar el manto. Y más adelante, cuando Saúl viene a perseguir a David en la cueva, David, que Dios lo puso en sus manos, respetó al hombre ungido de Dios y el manto de Dios y no atercó contra su vida, pero sí le rompió un pedacito de ¿qué? Del manto. Y David se sintió mal y dijo, ay Dios mío, yo le corté el manto al rey, al ungido de Dios, que me estaba persiguiendo, que me quiere matar. Y yo quiero que seamos muy claros en el significado que tenemos que tener frente a las personas ungidas y frente a los que portan el manto igual que tú. Que no podemos ser partícipes de aquellos que hablan y que juzgan y que critican a los hombres de Dios. Porque aún David, teniendo un argumento, porque lo quería matar, teniendo oportunidad de matarlo, sintió temor de Dios porque era un hombre de manto, era un hombre de unción, David, y respetó que aunque los hechos del ungido no estaban bien, respetó lo de Dios puesto en ese ungido. Así que no miremos nuestras humanidades, miremos el manto, porque ya será de Dios si se lo quita, si se lo perdona, si se lo alarga, pero no profieras con tu mano, ni con tu mente, ni con tu boca sobre un ungido de Dios, sobre el que Dios ha puesto el manto. Y David dijo, tengo cuidado, Dios mío, le corté el manto al rey, al ungido de Dios. Y le dijo a sus ejércitos, cuidadito a alguien por defenderme a mí, le va a hacer daño a él. Y Dios le dio la oportunidad entonces de decirle, mira Saúl, te corté un pedacito de tu manto y yo no te he matado y tú sí vienes a matarme. Y esto es una muestra de que Dios te ha puesto hoy en mis manos y que yo me he guardado de hacerte mal. Y Dios respaldó a David. Y lo ungió. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Amén. Así que David le corta, pero respetó y Dios estuvo en el asunto. Este punto, recibe el manto, te dice hoy. Si crees que no has tenido un manto, hoy te digo, recibe el manto. Y está basado en la historia de Elías y Eliseo, en Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías estaba triste, estaba aturdido, estaba miedoso y no sentía a Dios, estaba huyendo. Después que provocó la gloria, estaba huyendo, se deprimió,
se encerró como muchos de nosotros, que nos afectan las circunstancias, que nos afectan las situaciones. Y después de manifestar el fuego, después de manifestar la gloria, se escondió en una cueva y allí no sentía a Dios, no vivió a Dios. Hay momentos en que sentimos a Dios en la iglesia, pero las circunstancias que pasan a nuestras vidas nos hacen sentir ya no el fuego y la gloria, sino que estamos afectados en nuestras emociones por lo que estamos pasando. Pero dice la palabra que entonces Dios, ya todos saben, vino en el terremoto, vino en el fuego y ahí no estaba. Pero cuando Elías sintió la presencia de Dios, cogió su manto. Delante de la presencia de Dios. Y Dios le habló. Y ese manto que estuvo en el encuentro crucial entre Dios y Elías, donde Dios lo enfocó. ¿Qué haces aquí? Necesito que me unjas a 2 reyes más y que pases la posta al que te va a reemplazar. Dios no desechó a Elías por lo que estaba pasando. Dios no desechó a Elías por el momento deprimente que estaba viviendo. Dios dijo, ya cumpliste tu misión, termínala y nos vamos. Y se lo llevó en carros y gente de a caballo, carros de fuego. Pero este manto estuvo allí. Y es allí donde la misión, una de las misiones que le faltaba por cumplir, él se encontró con Eliseo, ¿verdad? Y había esa costumbre entre los profetas. Se encontró con Eliseo. Hazme favor, colócate ahí. Y mientras él caminaba, Eliseo estaba ahí y le tiró el manto. Le tiró el manto y era una costumbre donde a los discípulos se le entregaba el manto como símbolo. Ahora ve y enseña, ahora ve y predica. Porque lo que Dios te da en la tierra, para cumplir un sueño, Dios se va contigo la unción, pero tenemos que transferir, pasar la antorcha a nuestras generaciones. No se habla de hijos de Elías, naturales, pero sí de hijos espirituales. Y entonces él recibió, ya, gracias, él recibió el manto. No ven, pero quédate ahí que va a hacer otro. Él recibió el manto, ¿verdad? Pero luego el manto se lo volvió a poner Elías porque no se había ido. Él recibió el manto. Y entonces él sabía que iba a ser quitado y Eliseo sabía que iba a ser quitado. Y él decía, yo me voy para allá. Y él dijo, no, yo para donde vaya yo voy. Vive tu alma, vive Jehová, que yo no te voy a dejar. Y ya todos conocemos que él hizo un transcurso, pero no es el tema de esta enseñanza. Y él le dijo, si me vieres cuando yo me vaya, entonces lo recibirás. ¿Verdad? Y cuando vino ese momento espiritual, se llevaron a Elías. Pero antes tuvieron que pasar un río, el Jordán. Y Elías, enseñándole y pasándole, solamente colocó el manto en el río. Y las aguas del río se abrieron. ¿Fue el manto? No fue el manto. Pero ¿por qué Dios lo pone como ejemplo a través de un manto? Por lo que representa. Se abrieron las aguas y Eliseo iba aprendiendo. Amén. Y entonces cuando le fue quitado, lo único que quedó de Elías fue el manto. Y cuando ya Eliseo se vio solo sin Elías, dijo, bueno, ya estoy yo aquí solo. Yo me acuerdo que aquí está el manto. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y tira el manto al piso. Tiró el manto y las aguas se abrieron nuevamente. Un fuerte aplauso al Señor. ¡Fuerte! Entonces,
no era el manto, la unción que representaba el manto. Pregunto, ¿todos los milagros que hizo Eliseo después lo hacía con el manto? Ni uno más. Pero el manto le recordó, y por eso no se te puede olvidar esta prédica de hoy en adelante, porque el manto le mostró y le recordó la unción que representa tener el manto. Y de ahí en adelante Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, pero no lo hizo con el manto. Él no dormía con el manto y no predicaba con el manto y no hacía todo con el manto, sino que entendió que lo que había recibido simbólicamente a través del manto representaba lo que dije ahorita, la presencia, la palabra, la gracia y la misericordia de Dios, que te vaya a llevar a hacer milagros, que te va a llevar a ver personas convertirse, que te va a llevar a ser un instrumento de Dios, pero por causa del manto espiritual que Dios ha puesto sobre ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fuerte ese aplauso. El manto es una cobertura espiritual para cumplir una asignación en la tierra y te empodera. Te lleva a manifestar el poder de Dios, pero para que la gloria sea para Dios. Amén. ¿Ves colocándome la canción? No sé, en el celular que haya que es porque está ocupado el tuyo. ¿Me vas a colocar esta canción, por favor? Y doy gracias a Dios por esta palabra. En la noche te he deseado de ayudamiento, te he deseado. Y en la Biblia, de manera rápida, le voy a mencionar unos ejemplos donde Isaías 61:3 dice, Dios dio una palabra y Jesús la leyó en el templo acerca de lo que el Espíritu Santo de Dios haría. Y dice que Dios nos llevaría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hoy Dios te empodera con ese manto para que tú lleves el gozo y la alegría de Dios a los que están en prisión, a los que están enlutados, a los que están tristes. Hoy Dios te empodera con ese manto para que tú y yo hagamos milagros en su nombre. Hoy Dios te empodera con el manto espiritual para que tú manifiestes el reino de Dios en tu casa, en Santa Marta, en Colombia, y hasta donde Dios te quiera llevar. Hoy Dios afirma ese manto sobre tu vida para que entiendas que Dios coloca un manto de alegría. Ese manto te cubre, ese manto te empodera, porque Dios estará contigo en donde quiera que hagas su obra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí viene un nuevo tiempo. Y dice Ezequiel 16:8. Y pasaré yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta palabra es para la iglesia. Dios se la dio al sacerdote Ezequiel como una palabra de que Dios había levantado la iglesia con el manto de Dios sobre su vida. Y que Dios hace pacto, está con nosotros. Y Jehová el Señor se manifestará y se glorificará cuando alguien venga a buscar a Dios a través de ti, cuando alguien te pida una oración, cuando alguien te consulte, cuando Dios te lleve a X
hogar, irás con el manto del cielo, con el manto del Eterno, y Dios está contigo. No veas cuántos te creen, no veas cuántos te siguen. Mira el manto que Dios ha puesto sobre ti. Avivadores, no mires cuánto número de personas somos. No mires eso. Mira el manto de Dios que ha puesto sobre ti. No mires en la situación de tu vida familiar, económica, sentimental, espiritual. Mira el manto que Dios coloca sobre tu vida, porque ciertamente pasará el tiempo y manifestarás la gloria de Jehová sobre ti, porque el manto es para que tú cubras a otros, el manto es para que tú libertes a otros, el manto es para empoderarte en el poder del cielo, en el poder de Dios. No importa el número de personas que tú puedas ganar, con una que tú ganes para Cristo, provocarás almas, fiestas en los cielos. Con un alma que tú alcances y recuperes y arrebates de las garras del enemigo, bajo ese manto de Dios tendrás la autoridad, tendrás la guía, tendrás las palabras, tendrás la unción, porque Dios necesita hombres y mujeres que se muevan bajo su cobertura. Por eso esta palabra, el manto de cobertura. Y Dios te recuerda que ese manto está sobre ti